allí como estamos de pie rápidamente, quisiera que busquemos 1 Corintios capítulo 12, verso 1, versículo 1. Sobre este texto vamos a basar el mensaje. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Oramos y volvemos al tema. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, como la lluvia es poderosa y el agua es poderosa que tú envías del cielo y trae a esta tierra que las semillas germinen y den fruto, Señor, tu palabra es mucho más poderosa que cuando cae a nuestras vidas, cambia nuestras vidas, transforma nuestro ser y nuestra alma. Se abre para escuchar tu palabra como una tierra fértil para dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Declaramos, Señor, que estamos abiertos y preparados para recibir tu palabra. Atamos todo espíritu contrario y antagónico, todo espíritu inmundo que quiera robar la semilla que se va a plantar en los corazones de este pueblo maravilloso. Atamos a Satanás y sus espíritus de distracción, confusión y mentira que hayan querido atar a las personas y declaramos la libertad que viene del Espíritu en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor y podemos saludar a 2 o 3 personas antes de sentarse. Vamos a hablar hoy un poco sobre los dones espirituales. Quisiera que al final de toda esta conversación, al final del sermón o de la prédica, si me preguntaran qué busca el pastor al final de esto, es despertar los dones espirituales. Despertar los dones espirituales. La epístola de los Corintios, importante que ustedes, no voy a leerlos todos porque ustedes lo van a tener en su casa para que lo lean. 1 Corintios 12, ya sería una asignación para que ustedes lo tengan en su casa. 1 Corintios 12, 13 y 14 será todo el contexto que genera una situación del siglo I de esta era con la iglesia de Corintio, y para que entendamos la intensidad de las cartas, la intención de la carta del apóstol Pablo al escribir Corintios, principalmente en 12, 13 y 14 la primera carta, también Romanos capítulo 12 del 4 al 6 y después Efesios capítulo 4 del 12 en adelante, la intensidad de por qué el apóstol Pablo tiene que hablar de los dones. ¿Por qué es tan necesario que el apóstol Pablo inserte aquí el tema de los dones? Y quiero referirles un poco la historia de dónde se encuentra el apóstol Pablo, en qué lugar se encuentra el apóstol Pablo en Corintio. Corintio, en el siglo I después de Cristo, no era cualquier ciudad, era una ciudad cosmopolita de Grecia y su ubicación era tan extraordinaria que podían personas de todo el mundo pasar por el Mediterráneo y traían consigo bienes, que era formidable, traían dineros, pero también traían ideas, traían cultos, traían prácticas religiosas de múltiples orígenes. Vean, una ciudad pequeña que está llena, es como un Estados Unidos donde llegan de todas partes del mundo y llegan con sus propias culturas, sus propias ideas, pero esto es potenciado casi 1000 veces porque es una ciudad completamente sin columnas, sin ningún tipo de barrera, sino que se acepta todo tipo de idea, todo tipo de culto, toda práctica religiosa y de cualquier origen las prácticas religiosas. Ejemplo, se traían experiencias místicas y revelaciones secretas. Por eso le decía a cualquier persona que está acá, que cualquier persona que diga, te voy a dar una palabra, pero esa no se la puedes decir a nadie hasta que pase ciertas cosas, por favor, no lo crea, no viene de Dios. Dios no opera así, Dios no opera de esa manera. Eso es una cultura pagana que se ha transferido por el tiempo y el espacio. Dios no opera de esta manera. Son experiencias místicas, personas que supuestamente se trasladan místicamente y creen que tienen revelaciones secretas. No existe porque la profecía
no es de interpretación privada. Cualquier palabra que viene de Dios puede ser hablada a los cuatro vientos sin ningún tipo de coacción ni de intimidación. No puedes decir esto hasta que yo te diga que lo puedes. Mentira, no debe ser así. Segundas cosas que traían de todas partes del mundo donde llegaban a Corintio eran filosofías griegas. Un intelectualismo arrogante, algo que tiene que bregar la gente universitaria, los que estudian, incluso los teólogos o los estudiosos, si algo que tienen que bregar es con el intelectualismo, con la arrogancia o la soberbia, que es el espíritu de Grecia, que trae sobre los intelectuales un espíritu como superior. Por eso cualquier persona que incursiona en los estudios universitarios o formales tiene que cuidar la humildad de la dependencia del conocimiento de Dios, porque es un espíritu de intelectualismo y arrogancia casi gnóstico para que la persona sea incrédulo. Eso venía a la ciudad de Corintio, eso estaba en Corintio en el tiempo del apóstol. Venía magia y brujería, tenían herramientas para manipular y hacer cosas para que las personas fueran manipuladas, porque tenían prácticas mágicas, tenían amuletos, encantamientos, adivinación, oráculos, papiros mágicos, magos y hechiceros ambulaban por todas partes. El cipo, la borra, el café, la carta, lo que se leía, todo lo que hoy vemos por allí es ancestral. La estampilla de José Gregorio Hernández, la Virgen María, las estampillas, todos esos amuletos venían, y todo eso era parte de una cultura que venía dentro de Grecia, de Corintio, que era Satanás buscando aplastar o no permitir que el reino de Dios emergiera, apagándolo con todas estas prácticas y con todas estas experiencias extáticas traían de todas partes del mundo para hacerlo parte de la ciudad de Corintio. Los cultos de misterio inducían a estados alterados de la conciencia para que la persona pudiera quedar en un estado de inercia y su mente en blanco. Y una de las cosas que nosotros debemos saber como creyentes es que nosotros no podemos dejar nuestra mente en blanco nunca ante ningún tipo de propuesta. Nada más la mente en blanco se queda cuando los demonios van a trabajar. Escúcheme, Dios no trabaja sobre tu conciencia, Dios trabaja en tu conciencia. Dios trabaja a través de ti, no sobre ti. Es decir, que una mente en blanco es peligrosa porque puede ser un nido de demonios. Solo las personas que dejan su mente en blanco son las que de repente reaccionan y dicen, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando tú empiezas a preguntar qué fue lo que pasó, o estabas borracho, o tenías un espíritu inmundo que te habían engañado y te dejaste tu mente en blanco para poder decir, ¿qué dije? ¿Qué dije? No, ¿qué dije? Ningún cristiano, todo cristiano debe saber qué dijo, cuándo lo dijo y cómo lo dijo. Eso es que no, entré en un trance y el Espíritu me dijo, ¿y qué fue lo que te dije? No, entonces no fue Dios quien me habló, porque Dios no anda con eso. Dios está hablando claro contigo y te dice, Dios te dice esto, esto y esto. Y examina la profecía, y si no es de Dios, bueno, perdóname, me equivoqué. Eso es lo que es de Dios, lo que es estar con su mente clara. Una vez, no le cuento ahorita, las experiencias de personas que vienen de otro tipo de religiones, que no son discipulados. Por eso esta iglesia tiene una punta y es hacer discípulos, no nada más mantener creyentes dentro de la iglesia, sino hacer discípulos. Cuesta hacer discípulos, toma años hacer discípulos, cuesta un tiempo, cuesta una inversión importante hacer discípulos, pero es nuestra tarea hacer discípulos, porque yo una vez estaba reunido en medio de un círculo de oración donde había un grupo de hermanos que estaban orando y pasaron a una persona al centro para que oraran por ella, cuando de pronto yo estoy orando en el nombre de Jesús y estamos rodeando de la persona para que en el nombre de Jesús se vaya el espíritu y el líder estaba ahí, y se acercó una persona abriendo paso y empezó a hacerle en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, empezó a ensalmarla. Lo que le faltaba era la rama. Lo que le faltaba eran las prácticas que le hacían a las personas. A las personas le hacían así cuando iban a otras prácticas de otros cultos. Eso era una práctica que le hacían y le iban sacando los males de arriba hasta abajo. Y eso lo traía, y cuando yo lo veo, yo
yo estoy allí esperando el liderazgo que se mueva para entrenar, pero lo dejaron pasar como que sí y no la entrenaron en el acto. Había que llamarla y entrenarla, decirle, mami, tú tienes que aprender las formas del reino de Dios, porque esta es una forma que no es del reino de Dios. Entonces, esas cosas ancestrales han traspasado el tiempo y el espacio, que si no se discipula una iglesia, pueden estar practicando cosas que no son de Dios, que se está creyendo que son de Dios. El apóstol Pablo tiene dos quejas principales. Sobre esto, el apóstol Pablo tiene un sermón completo, extraordinario sermón. Un sermón que va desde el capítulo 12 y nos hace pasar por la hermosura poética y por la hermosura de las líneas que el apóstol escribe dirigido por el Espíritu Santo de 1 Corintios capítulo 13, lo que es la plenitud y lo que es el amor verdadero. El apóstol Pablo tiene una queja, hay desorden dentro de la iglesia. El apóstol Pablo entra a una iglesia de Corinto y se encuentra todo el mundo con cosas extrañas, extravagantes, extrafalarias, algunos cayendo así, los otros echándose fuera espíritus, los otros a lo mejor en cosas peores, porque había promiscuidad a los cultos a Afrodita, había tantas cosas, y el apóstol Pablo entra a la iglesia de Cristo porque los que están salvos son los que vienen de esa cultura. Los que se salvaron son los que vienen de allá. No se salvaron los santos porque no había, el único que estaba era el apóstol y los discípulos que están por allí, pero Corintio estaba virgen evangélicamente, como el mundo conocido estaba virgen cuando el apóstol Pablo empieza a evangelizar al mundo completo. Entonces, cuando llega, ve prácticas extrañas, ve personas, y me pongo a pensar, el apóstol Pablo pudo haber llegado y encontrar que dentro de la iglesia había tanto desorden, que habían dones, sí habían dones, había sabiduría, había fe, había profecía. Yo me imagino el apóstol Pablo viendo aquel desorden, viendo gente llamándole al oído a la otra persona, el Señor te dice que te vas a casar con una de pelo rojo cuando pase por acá, y el apóstol Pablo escuchando, y al otro que le dice, el Señor te dice que tú eres un empresario, que vas a traer aquí miles de dólares para esta empresa, para esta iglesia, y viendo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te dice que tú tienes que mudarte urgentemente, y yo creo que el apóstol Pablo viendo eso ahí dice, ¿qué es esto? El primer punto que ve el apóstol Pablo es desorden. Desorden, todo el mundo manejándose su antojo y todo el mundo diciendo profecías a su manera, sin tener ningún punto de orden, sin tener ningún punto de análisis, sin tener ningún punto de discernimiento, porque toda profecía debe ser analizada y expuesta para ver si es de Dios o no es de Dios, porque ya no estamos los infalibles en el Antiguo Testamento, ya estamos los falibles vasos del Nuevo Testamento. Y la profecía más perfecta es que Cristo viene, ahí usted nunca se va a equivocar, pero el resto, toda profecía debe ser examinada y escudriñada por los líderes de la iglesia. El apóstol Pablo vio que él estaba como líder, pero nadie lo estaba teniendo como líder porque cada quien tenía su individualidad. Y la segunda queja que el apóstol Pablo tiene es la arrogancia que hay sobre los dones. Personas que creían que porque tenían un don más espectacular eran más espirituales que otros que tenían un simple don. Es decir, él vio la rivalidad que había en los dones. Competían por mejores dones. Porque los dones le daban como a la persona caché. Si yo soy el que cuando profetizo cae escarcha, entonces yo quiero ese don, pero yo no quiero el don para servir limpiando los baños. Porque es de menor categoría. El apóstol Pablo ve aquel tipo de cosa tan extraña y dice, aquí esto está raro porque el que da el don para limpiar el baño es el mismo don que da para sacar las profecías, o sea, no hay mayor, los dos son dones iguales porque vienen del mismo Padre. ¿Cómo vamos a competir para echármela yo con el don que cuando yo oro cae escarcha y compararme con el don que tiene el sonidista de poner el sonido para que salga la voz? Y había competencia y rivalidad y el apóstol Pablo empieza a tratar de poner orden para que la gente deje la rivalidad y la competencia con los dones espirituales. Era hasta faltar el sentido común competir con los dones espirituales. Los dones espirituales, entonces ellos sentían una cosa, sentían que cuando tenían dones más espectaculares, lo primero que pensaban en que eran más espirituales que los que tenían dones menos espectaculares. Entonces el apóstol Pablo viene a decir, no se crean, y empieza a desmitificar tres cosas y empieza a decodificar tres cosas y dice que no es bíblico ni prudente suponer que porque alguien ejerza un don espectacular, esa persona es más espiritual que una persona que ejerza dones menos espectaculares. Es decir, que no es ni bíblico ni prudente
pensar que la persona que predica y hace que las masas se caigan es más espiritual que la persona que está atendiendo las puertas o en los baños o en la cocina o en las artes culinarias o en cualquier parte. No lo hace más espiritual. Quiero que esto quede muy claro. El hecho de que una persona tenga un don que sea extraordinario a nivel humano, que camine por los aires, que caiga de los cielos, que haga que salgan muelas nuevas, lo que sea. No, porque pasa, no lo hace más espiritual que aquella persona que está atendiendo el baño, atendiendo las puertas, no lo hace más espiritual esto. Son igualmente espirituales. No hay más que más. ¿Sí? Es lo primero que el apóstol Pablo empieza porque tenía que corregir la rivalidad y la competencia espiritual que había por el don. Compitiendo. Lo otro que él empieza a desmontar es que tener un don no implica que Dios aprueba que aprueba todo lo que hace o lo que estás enseñando. Tener un don no te aprueba todo lo que dices o haces. Eso es importante. Hay personas que tienen un don y hacen otras cosas diferentes al don que tienen. Quiero volverlo a decir. Hay personas que tienen un don y ejercen un don, pero su vida es completamente contraria al don que están teniendo. Así que el don que tienes no te valida todo lo que Dios no aprueba, todo lo que tú dices o haces por el hecho de que tengas un don. Por el hecho de que sanes un enfermo, Dios no quiere decir que tú puedes enseñar y Dios esté de acuerdo contigo en lo que enseñas y en lo que haces. Puedes sanar un enfermo y tu vida estar completamente extraviada. ¿Se comprende esto? Menos mal porque estamos empezando. No deben confundirse los dones espirituales con el fruto del Espíritu Santo. Dos cosas distintas. El fruto del Espíritu Santo se relaciona directamente con la santificación y el carácter cristiano. Los dones no. Lo repito. El fruto del Espíritu Santo va directamente relacionado con el carácter y la santificación. Los dones no. Eso es lo que explica por qué nosotros estamos en una condición. Nuestra posición en Cristo está aquí. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Nuestra condición está aquí. Nuestra condición está aquí. Tenemos problemas de carácter. Tenemos problemas de relaciones. Tenemos problemas económicos. Tenemos problemas de temperamento. Estamos aquí. Pero estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Estamos bendecidos. Tenemos la gracia del Señor. Estamos en Cristo Jesús, prosperado y bendecido y en victoria. Pero estamos por aquí en el temperamento y en el carácter. Es decir, los dones están aquí, que están en perfecto estado, pero nuestro carácter está aquí. Mi meta es, o mi fin último es despertar los dones espirituales. Quiero que no pierda de vista esto. Despertar los dones espirituales. El apóstol Pablo inserta dentro de este capítulo 2, inserta lo que es la metáfora del cuerpo de Cristo, para hablar acerca de la unidad y de la importancia de la interconexión del cuerpo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nota algo, hay muchos dones. Todo el mundo está con los dones, hay muchos dones, hay palabra de ciencia, palabra de sabiduría, revelación. Él está viendo eso, pero él dentro de todo eso, él se para en el culto y empieza a observar, porque esto está pasando en pleno culto para que genere toda esta epístola, y empieza a observar que hay de todo, hay ciencia, hay sabiduría, hay milagros, hay sanidades, hay todos los dones que están fluyendo. El apóstol Pablo no está enumerando los dones exhaustivamente, sino descriptivamente, porque hay muchos más dones dentro del cuerpo de lo que están enunciados ahí. Son enunciativos, no descriptivos, que son exhaustivos totalmente, no. Son una parte, y él ve que existe el discernimiento, sabiduría, pero faltaba algo muy importante. Faltaba el amor. Y cuando él ve que pueden haber muchos dones, pero ya no hay amor, el apóstol Pablo dijo, aquí esto, no hay nada que hacer. Puedes tener todos los dones, puedes hablar mucho en lenguas, puedes tener mucha ciencia, puedes tener mucha profecía, puedes tener mucho discernimiento de espíritu, pero al no haber amor, eso es metal que resuena y címbalo que retiñe. Es decir, no sirve. Es pasar una tiza por una pared. ¿Quiénes fueron a la escuela cuando pasaban la tiza por la pared? ¡Uy! Que la pared lo dejaba uno como... ¿O a quién le gusta el sonido de lo que quita la caries? ¿Quién está esperando ese sonido con... Ay, dame el sonido, doctor, aprenda la máquina.
Metal que resuena o címbalo que retiñe. El apóstol Pablo ve que hay dones, pero no hay amor. Y al no haber amor, no sirve nada. No sirve lo que están haciendo. No sirve la profecía que estás dando. No sirve el discernimiento de espíritu que estás diciendo. No sirven las lenguas. No estás sirviendo. Estás trayendo un sonido extraño, equívoco, que no viene del cielo. Porque del cielo lo trae el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a coronar el amor en las relaciones. Porque Dios se vistió de amor en Jesús para traer el amor a la tierra donde no había. El verdadero amor. Y entonces el apóstol Pablo dice, aquí falta amor y ustedes pueden tener todos los mejores dones, pero sin el amor no hay. Y nos dice, es que ustedes son interdependientes como cuerpo. Los ojos no le pueden decir a los pies, no te necesito, ni no te necesito a ti. Nadie es más grande que nadie dentro del cuerpo. Nadie es más importante que nadie. Hay una persona que dice, no, el dedo chiquito, el dedo meñique. Bueno, ese nada más sirve para sacarse la basura del oído, dígame. Hay que estar vivo para escuchar cosas. O sea, que Dios puso un dedo para limpiarse el oído, saca la cuenta. El dedo meñique es del equilibrio. Perder el dedo meñique te hace perder el equilibrio. Es parte importante dentro del cuerpo. O sea, usted no puede desechar ninguna parte de su cuerpo. Así usted tiene que valorar a cada hermano y a cada familia, a cada persona que tiene un don. Cada persona en esta tierra tiene un don. Y yo estoy seguro que los que están acá tienen no solo uno, sino más de un don. ¿Se comprende esto? Ok, entonces el apóstol Pablo enumera o identifica algunos dones que están allá. Quiero que los leamos. En 1 Corintios 12, del 8 al 10, para poder ir a aplicar esto de alguna manera. 12, del 8 al 10. Y ahí los leemos todos. Y ya, en breve los aplicamos. 1 Corintios 12, 8 al 10. Vamos a leerlo, ¿no? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de según el mismo Espíritu. Interesante. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Todo por el mismo Espíritu. Todos los dones los da Dios por el mismo Espíritu. Ahora vamos a aplicarlo por un momento. Póngase de pie conmigo un segundo. ¿Dónde se aplican estos dones casi por naturaleza? En la iglesia. En la iglesia se aplican estos dones casi por naturaleza. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde el cuerpo de Cristo se reúne y ahí están las manifestaciones de dones que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado capacidades a todos nosotros. Dios nos ha dado dones y Él los activa para provecho de alguien. Es decir, Dios no nos dio los dones a nosotros para lucirnos. Dios no nos dio los dones a nosotros para erguirnos. Como si fuéramos unos protagonistas de la cosa. Dios dio los dones para provecho. No para provecho del que lo está usando, porque el vaso no se toma el agua que tiene. El agua es para otra persona. Así somos nosotros. Somos un vaso para que otra persona sea bendecida. Y es bendecida otra persona por el agua que Dios nos da para darle a otra persona. Pero los dones nunca son para sacar pecho, para lucirse o para la autoexaltación. Los dones siempre son para provecho de un tercero. Los dones no te validan a ti como el megasanto. Los dones te hacen sentir a ti que tú eres obediente. La iglesia entonces se reúne y tiene que haber los dones, porque deben estar los dones en la iglesia con libertad, con libertad, con libertad. De verdad, el don de sabiduría. Esa palabra que arregla un conflicto en dos cosas, y hay personas que tienen ese don inmediato. Hablan dos cosas, hay un problema y se resuelve el problema con esta persona que interviene. Hay dones de ciencia y las personas ven el corazón de alguien, le hablan directamente al corazón, resuelven y consuelan a la persona. Hay dones de fe, cuando alguien en la iglesia siente que no puede avanzar, viene alguien y le da palabra. Y en la iglesia es el lugar más expedito para usar los dones, porque no están generalmente los que viven con nosotros. Aunque lo correcto es que toda la familia junta adore al Señor. Pero en una ciudad como esta,
En una ciudad como esta, cada familia puede estar disgregada en diferentes partes. Usted sabe que es tremendo, es ser cristiano solo. Le explico. Siéntese un momentico. Le explico. Cuando un cristiano está solo, puede los dones que tiene manifestarlos completamente con libertad. Llega a la iglesia y los dones están y fluyen los dones, el don de ciencias, el que Dios le haya capacitado. Recuerde que Dios te ha capacitado con un don y Dios lo puede activar cuando Él quiera, porque es de Él. Y Él te lo dio y el don es irrevocable. Y puedes tú que tengas un cable pelado, o 2, o 3, o 5, o 10, y Dios lo usa, y Dios te usa, y se acabó el problema porque el don es de Dios. Ahora, el hecho de que yo esté con una situación, no me voy a adelantar. Entonces Dios usa los dones de las personas, pero la persona cuando se encuentra libre de alguien que lo acusa, es más fácil para mostrar los dones, para fluir en el don. Pero ¿qué pasa cuando dos personas viven juntas y se ven cuando se lanzan las ollas, o se ven una debilidad de carácter, o se ve que le salió al vecino con cuatro groserías y le levantó el puño y que te meto y el que está ahí que se congrega con él le dice, tremendo santo? ¿Qué pasa cuando está alrededor? Entonces las personas no fluyen en el don cuando tienen que tener el don. Cuando tienen el don allí, no fluyen. Pero cuando nadie los ve, fluyen en los dones. Porque la iglesia es el lugar para fluir los dones. No importa la situación que estemos enfrentando nosotros, escúchenme. Los dones no son de nosotros. Los dones son de Dios. No podemos ocultar los dones. Si el primer lugar para manifestar los dones, o un lugar para manifestar los dones es la iglesia, en la iglesia deben manifestarse los dones. Debe haber sabiduría y manifestarla. Debe haber un hermano que ore por otro para que sea sanado en el nombre de Jesús, está bien. No estoy hablando de que está perfecto el hermano para orar por otro. Tal vez este hermano está más enfermo, pero tiene un don de sanidad. Y generalmente cuando usted está quebrado de un lado, alguien le pide ayuda en ese lado. Basta que usted pelee con su esposa para que lo llame a alguien diciendo, dame un consejo que tengo un problema familiar. Porque los dones son irrevocables. Y el llamamiento de Dios. Y el don no está dependiendo de tu perfección. El don está dependiendo de tu obediencia. El don no está dependiendo de que ya yo sea perfecto porque no lo voy a lograr. El don es basado en lo que Dios ha hecho en ti y en lo que quiere hacer en ti, de ti a través de otra persona. Ni siquiera se trata de ti, es a través de otra persona. Es porque Dios quiere usar tal vez un asno para bendecir a Balaam. Es decir, que el don no se puede negar. Tengo que ser obediente. Y tengo que hablarlo. Y tengo que entregarlo. Porque si no, cometo dos errores. Primero, tengo un problema de temperamento y segundo, un problema de obediencia. No obedezco al don que Dios me está llamando. Yo puedo tener tremendo impasse con mi esposa cuando salgo de la casa, pero si el Espíritu Santo me ha dado un don evangelístico y me dice a esta persona, invita a esta persona a la iglesia, yo no puedo decir, no, porque estoy problemado con mi esposa. Ese don es mío y tú tienes que ir a obedecer lo que te estoy diciendo y el problema con tu esposa lo resuelves después porque eso es de carácter y de fruto. Pero el don es mío y te estoy pidiendo que te actives y hagas lo que tengo que hacer porque el don es perfecto e inequívoco. El don no se equivoca, el don es perfecto. Pero Satanás ha buscado la forma de que la gente se calle el don. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, tenemos miserias, tenemos debilidades, tenemos flaqueza. Y Satanás, basado en eso, trae condenación y culpa para que el don lo enterremos y entonces vayamos contra la palabra de Dios que dice, no escondiste el don que yo te di. Y eso es lo que quiere Satanás, que escondamos el don. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Si tú esperas ser perfecto para ejercer el don, tú vas a ser desobediente toda la vida a Dios, porque perfecto lo alcanzaremos cuando este cuerpo se vista de la inmortalidad de nuestro Señor Jesucristo y venga Él y nos arrebate en las nubes. Ese día seremos perfectos. Mientras tanto, escúcheme, usted va a tener su temperamento. Y algunos son una bendición. O somos, para meterme en eso. El segundo lugar para ejercer el don ministerial es la familia, los dones espirituales. Pero nosotros, de alguna manera, Satanás hizo algo para que los dones espirituales nada más se metieran dentro de las cuatro paredes de la iglesia y no salir de allí. Y nada más llegar a la iglesia y nada más orar en la iglesia o nada más mostrar el don espiritual en la iglesia. Pero en la casa es un lugar donde se tiene que manifestar el don espiritual también. El don espiritual se tiene que manifestar en la casa.
en el hogar. Pero déjenme hacer una activación primero en la iglesia. Póngase de pie, vamos a orar un minuto. Vamos a activar los dones dentro de la iglesia porque Satanás ha querido ganar ventaja para que los dones se callen y los ministros no ejerzan el ministerio de los dones que les ha dado porque hay condenación y culpa, lo cual Dios no lo está condenando ni culpando. Dios le da la oportunidad de usarlo en el don para que usted diga: Dios, gracias por tu misericordia, ahora voy a arreglar los asuntos que tengo pendientes. Levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús, para que todos los dones que tú has dado a tus hijos sean expuestos y sean despertados en el ministerio, en todo lo que tú les has llamado como liderazgo, en el liderazgo, en el servicio, en las activaciones, en el evangelismo, en el discipulado, en la enseñanza, en todas las cosas que le has dado para liderar, para ejercer trabajos ministeriales en el área de cualquier área de servicio. Señor, en esta hora oramos para que se despierten los dones y que nadie deje los dones ocultos en el servicio de cualquier área de la iglesia o en cualquier área del servicio, que no vayan a detener el servicio por causa de condenación o culpa y que no vayan a esconder los dones. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, se despiertan los dones espirituales que habían estado dormidos para el servicio, para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, hoy se ha activado y despertado todos los dones ministeriales, todos los dones de servicio, todos los dones de ciencia, de sabiduría, de fe, de milagros, de sanidades, de lengua, de interpretación de lengua, sean desatados y activados sobre tus hijos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Tome asiento, por favor. El segundo lugar donde deben activarse los dones es el hogar, es la casa. ¿Qué situación compleja es que en el hogar, cuál es el problema de que dos esposos tengan un encontronazo como dos grandes titanes que chocan y que el niño esté enfermo y no oren por el niño? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El don de sanidad tiene que manifestarse. No podemos dejar de manifestar el don dentro de la casa porque tengamos asuntos personales. Los dones tienen que seguir vivos y activados. No podemos matarnos nosotros mismos porque tenemos un asunto. Nunca vamos a tener más asuntos cuando partamos de esta tierra. A partir de allí ya se acabó la historia. A partir de allí está bien, pero mientras estemos en esta tierra vamos a tener chispazos. ¿Con quién vamos a tener más chispazos? Con el que duerme a nuestro lado. No nada más la carne, los cónyuges. Tenemos con quiénes van. Si nosotros por cada chispazo decimos, no, ahora no evangelizo, entonces muérete, porque vas a tener chispazos mientras estés vivo. O sea, no, yo no voy a evangelizar, no, ahora no voy a ir a la iglesia, no, ahora no voy a servir, no, yo no voy a servir. Muérete, porque no te mueras. Perdón, no te mueras, vive. Vive y cuenta las poderosas obras de Dios. Pero no esperes ser perfecto. No esperes, si hay algo que se tiene que arreglar, se tendrá que arreglar. Pero tú no puedes dejar de orar por el enfermo, de dar un consejo al niño. Si los padres están molestos, no pueden agarrar, vete para allá, para el cuarto, porque nosotros no, eso no es así. Tiene que haber sabiduría, los dones deben ejercitarse allí, el carácter tiene que venir cabalgando, pero recordemos, los dones están aquí y el carácter está aquí. Y poco a poco tenemos que ir conquistándolo. Pero no somos perfectos. Se nos va. Hay personas que están hechas para recordarnos que estamos vivos. Lo que no lo entendieron mañana en el segundo culto. Entonces, si tenemos una situación en el hogar, ¿por qué los dones? ¿Por qué si Dios nos ha hecho a nosotros su templo y su morada? ¿Por qué nosotros dejamos a Dios de un lado cuando Él nos ha dado a nosotros, que somos templo y morada del Espíritu Santo, para estar en la casa? Y cualquier cosa que pase, yo tengo que tener a mi hijo, y si lo veo, tengo que tener, Dios mío, dame sabiduría para darle una palabra a él, a pesar de que tengo que resolver algo en la economía, tengo que resolver algo en las relaciones, pero tengo un don de sabiduría que tengo que ejecutar. Tengo un don de ciencia. Veo que el hijo entra por allí con ojos, con lágrimas en los ojos, y el don de ciencia que Dios me ha capacitado inmediatamente se activa en mí por el Espíritu Santo, por beneficio de Él. Entonces me acerco a Él por el Espíritu y por obediencia, no por lo bueno que soy, sino por la sangre del Cordero de Cristo, el Redentor, por los méritos de Cristo, no por los míos, no porque soy bueno ni lo he hecho bueno, es por Él.
Me acerco a Él con palabras de misericordia. Me acerco a Él por Dios, no por mí, porque ahora yo soy templo de Dios. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y ahora me voy a acercar a orar por el familiar que está enfermo y le pongo las manos. No importa que haya habido un cataclismo en este momento, pero tengo que orar por el enfermo porque tengo que negar el don. Porque no puedo dar el don de la ciencia, de la sabiduría. Porque no oro en lenguas para edificar mi espíritu. Porque estoy bravo o porque estoy molesto. Y voy a cerrar el don de lenguas en mí para poder edificar mi espíritu y empezar a internamente edificar mi espíritu. Voy a cerrar el discernimiento espiritual, que alguien entra por mi casa y discierno que vienen diablos y voy a decir, bueno, no importa, o voy a estar atento, tengo discernimiento de espíritu que Dios me dio, pero entonces tengo otros problemas que voy a cerrar el don de Dios. ¿Tiene esto algún sentido común? Sin ni siquiera pasarlo por la Biblia, no tiene sentido común. Que usted dejaría entrar un ladrón a su casa porque peleó con el jefe, o peleó con la esposa, o peleó con alguien. No lo dejaría el sentido común. Entonces espiritualmente usted no dejaría entrar un demonio de alcoholismo, de drogadicción, o de maltratos, o de abusos a su casa si discierne espiritualmente que la atmósfera que se está formando es perversa. Usted la discierne y no importa cómo usted se encuentre. No, tal vez no se encuentre usted en el mejor momento temperamental, pero el don es perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Pero el don es perfecto. Y el don es perfecto. Entonces el don se manifiesta. Entonces en el hogar se puede respirar la fe. Cuando se da un diagnóstico de una enfermedad terminal, la persona con el don de fe que es capacitado por Dios, le dicen, tranquilo, Dios te va a sanar de esta, Dios te va a sacar. Y el don de fe se manifiesta allí. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que los dones no son un evento para la iglesia, es parte de nuestra vida. Parte de nuestra vida, parte de entrar, parte de salir, parte de cuando estoy en la calle, parte, ¿sabe dónde otra parte donde se manifiestan los dones? En el trabajo. En el trabajo se manifiesta el don de la fe. El don de sabiduría para poder, en un grupo de compañeros de trabajo que están allí, que están haciendo cosas que no saben qué hacer porque viene un destino incierto, el don de sabiduría viene y les da una palabra sabia para resolver un conflicto y darle ánimo. Yo no estoy hablando de cargar una pandereta o de decir que soy evangélico cargando una Biblia, lo que estoy hablando es de ser Dios, de ser de parte de Dios, un agente de Dios, ser templo y morada del Espíritu Santo, hablar con el compañero, ver que hay un grupo de hermanos, de empleados que están desesperados, angustiados porque los van a despedir. Y el don de fe viene a darles ánimo. Tranquilo, vamos a ser responsables, vamos a hacer. Pero si nos despide aquí, Dios tiene un plan mejor para nosotros. Y la fe que viene para el pueblo, para la gente. El don no es nada más para la iglesia ni para la familia. Es para los compañeros de trabajo también que necesitan fe, que necesitan ánimo, que necesitan sabiduría, discernimiento. Que usted puede discernir a un compañero de trabajo y decirle, oye, veo que estás un poco tenso en el día de hoy. ¿Puedo hablar contigo? ¿Quién sabe si ese día se quiere suicidar? Pero el Espíritu Santo en usted por el don le da discernimiento y lo salva. Es el Espíritu Santo, es Dios con usted. ¿Qué más quiere usted que haga si Dios ya se metió entre nosotros? Y Él dijo, ya no vayan a construir templo. Yo voy a hacerme templo. Y el Espíritu Santo nos ha hecho nosotros templo de Dios para caminar. Él en nosotros. Él camina en nosotros. Si ampliamos nuestro radar para ver que el Evangelio no es una religión, es una vida, es un caminar con Dios. No somos perfectos, erramos, sí, erramos. Nuestra mirada, ¿dónde debe estar puesta? En nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Todo lo que logremos, lo logramos por sus méritos, no por los nuestros. Son por su gloria y no para nuestra gloria. Los méritos, los dones vienen de Él y no son nuestros. Los dones los da Él no para mi exaltación, sino para el provecho de los demás. Los dones no son para usarlo nada más en la iglesia. Los dones no son un evento, los dones son una vida. Para caminar con ellos en la casa, en el trabajo, en nuestra comunidad, hablándole a la junta comunal, dándole un consejo a la junta comunal, una palabra de sabiduría a un grupo de policías que están parados en una esquina y darle una palabra de sabiduría. Una vez vi unos policías consternados por algo y me acerqué a darle una palabra y cuando me acerco me dijo, ¿usted es evangélico? Sí, me dijo, ¿de los buenos o de los malos? Sí, evangélicos malos. Yo digo, ¿cuáles son los malos? No, eso es lo que se montan en los autobuses a pedir plata y lo que uno los captura consumiendo. Yo, pero no soy de eso, pues. Y entonces se quedaron escuchando la palabra y
se animaron y después me dijeron gracias por esa palabra. Eso es que somos un templo de Dios. Y si Dios te activa para eso, ahora no crea que eso es por su fuerza. Usted va y de repente siente el impulso de Dios y lo hace. Porque eso no es cuando usted quiere, es cuando Él quiere. Y si Dios lo activa a usted para que haga algo, hágalo. Si Dios lo está activando algo, pero no es que usted se va a meter en todas partes sin que Dios le diga. El Espíritu, el don es de usted o de Dios. Es de Dios. Él comanda cuando lo ejecuta. ¿Se comprende? Si el don es de Dios, Él comanda cuando lo ejecuta, Él comanda cuando lo mueve, Él comanda cuando lo inspira. No es cuando usted quiera. No, yo ahorita quiero que caiga escarcha del cielo. Usted puede querer lo que sea. Es cuando el Espíritu quiera que el don se manifieste. Y es cuando el don quiera, es cuando Dios quiera que el don pase. No cuando yo quiera. El dueño es Dios y yo no. Él no es mi mesonero para hacer todo lo que yo quiera. El don me lo dio Dios. Y el don se manifiesta para provecho, no para autoexaltación. O para que vean que yo sí tengo el don. No se manifiesta Dios. Dios no comparte su gloria. ¿Vamos bien? Sí. Si buscamos despertar los dones dentro de nuestras casas, Satanás va a tener que salir huyendo de muchas veces que nos ha querido callar la boca y hemos tenido dentro de nuestras casas espíritus inmundos porque nos hemos callado por condenación y por culpa. Nos culpamos, nos condenamos y no oramos. O no reprendemos un demonio, o no ponemos la mano sobre los enfermos, o no damos palabra de sabiduría, porque nos autodescalificamos, porque me porté mal, porque lo hice mal, perdóname. Al que comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No quiere decir que el que haya cometido pecado muera si vaya a esta tierra, o cállese, no. Al que ha cometido pecado, pues, abogado tenemos para con Dios, a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Pero sigamos en la vida y manifestando el don que Dios nos ha dado. Nunca callemos el don. A cuenta de que usted va a callar algo que no es de usted. Si no es de usted. Ahora, a cuenta de que usted puede contener lo que Dios ha puesto en usted con fuerza. Y cuando Dios le dice, muévete, hazlo. Es de Dios. Es de Dios. Nehemías dijo, yo no voy a hablar más. El profeta, no voy a más mencionar su nombre. Porque cada vez que hablo es un lío. Me meten en la cárcel, la cisterna, pan duro, sin agua. Yo no hablo más tu nombre. Solo dijo el profeta Jeremías. Y dice, pero sé un fuego adentro de mí que me impulsa a hablar y no puedo detenerlo. Porque ese es el don de Dios y el ímpetu del Espíritu que te hace hacer lo que tú dices que no quieres. Es un don, es un don, es un don que tú no puedes callarte. Es un don que tú no puedes callarte. Yo estaba molesto con mi esposa un día, me fui a trabajar y molesto con mi esposa, no con mi familia. Éramos 4 en una casa y amanecimos de la noche a la mañana 11. Nos invadieron la casa. Buscando un día de cobijo. Mira, yo le voy a decir una cosa a usted. Cuando alguien venga a buscar un día de cobijo en usted, páguele un hotel. Fueron 7 meses de cobijo. Gloria a Dios por eso. Casi me cuesta matrimonio, ministerio y todas esas cosas porque uno cree que es más bueno que Dios. Se confundieron los amores internos, el amor de mi hermana por mí, mi hermana por mi esposa por mí, yo por mi esposa, mi hermana por mi cuñada, el amor filial, el amor héroe, el amor ágape, el amor, toda esa broma se empasteló y eso lo que hizo fue que yo le renuncié a Dios al ministerio. Y yo estaba trabajando en Televen y renuncié. Y le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo renuncio. Yo ni a la iglesia voy, nada. No voy, y llegando a la empresa, guardé el carro, bajé a la empresa y dije, Dios, no voy, y voy a entrar a este trabajo, pero yo, sabes, no voy para la iglesia, y de ti no hablo ni jugando. Listo, se acabó. Molesto. Me metí, molesto. Buenos días, jefe, ¿cómo está? Bien, gracias. Cerré mi oficina y dije, hoy es martes, hoy hay culto. Ni pendiente de culto ni de nada. Volteo mi silla, empiezo a trabajar en la computadora. De pronto entra una mujer volando por la puerta
y se me sienta así, y yo volteo y llorando me dice, jefe. Yo le digo, ¿qué? Jefe, tengo un problema. Yo miré la computadora y la miré a ella. Tengo un problema. Y yo miré la computadora. Una renuncia rara. Volteo a la muchacha. Me dice, es que tengo asunto con la familia. Hay un hombre que me está acosando y no sé cuánto, y no sé cuánto, y no sé cuánto. Y estoy desesperada. Yo le dije, tranquila, no te preocupes, que Dios puede ayudarte a salir de esto. Vamos a orar. Y me la llevé para el culto. Mira, cuando el don está ahí, no pelee contra eso. Ese es un don de Dios. No lo escondas. Yo no estaba en el mejor estado de ánimo. Yo estaba encontrado con 11 familiares míos, pero el don es perfecto, aunque yo sea imperfecto. Era un aplauso al Rey de Gloria. Y póngase de pie, por favor. Espíritu de Dios, gracias. Hoy se despiertan los dones en la familia. Hoy se va toda culpa, toda condenación, todo enredo. Todo lo que el diablo quiso robarnos para que los dones se detengan, hoy se quedan paralizados y retroceden. En el nombre de Jesús, Padre, y se desatan los dones. Se despiertan los dones espirituales. Señor, sabemos y comprendemos que hay situaciones que tenemos que enmendar y resolver. Pero eso no impedirá que el fuego que arde en nosotros fluya para traer tu poder sobre esta tierra. No porque seamos perfectos ni tal vez merecedores, pero es porque tu don es perfecto. Y los dones son irrevocables y el llamamiento de Dios. Y a pesar de que nosotros podamos cruzar una avenida, que tengamos que resolver, los dones siguen siendo irrevocables. Y debemos estar atentos para que cuando tú nos impulses, obedecer tu voz. Traer una palabra de sabiduría en la familia, en medio de los conflictos que puedan levantarse. Traer una palabra de ciencia en el trabajo, en medio de las incongruencias del negocio para que pueda prosperar mientras nosotros estemos allí. Traer una palabra de fe, porque nos has capacitado con dones de fe para ver lo imposible y lo sobrenatural de personas que pueden salir de enfermedades crónicas, de quiebras financieras, de conflictos de cualquier naturaleza. Señor, que podamos discernir los espíritus para poder despejar nuestros hogares, vivir en una armonía. Señor, que podamos tener el don de lenguas y poder hablar en lenguas para edificarnos nosotros mismos como casas espirituales de Dios. Que podamos tener interpretación de las lenguas. Que tengamos esos dones de sanidad para sanar en la familia. Antes de llamar a cualquier médico, imponer las manos sobre los enfermos y sanarlos. Y que tú manifiestes, Señor, por tu espíritu y por tu poder, sanidades y milagros. Y los prodigios que solo tú puedes hacer. Espíritu de Dios, somos tuyos. Tú nos has llamado. Somos tu pueblo. Somos un templo y morada de tu Espíritu. Los dones son perfectos e inequívocos. No permitas que los dones se dejen de manifestar por la condición donde nos encontremos, sino al contrario. Ayúdanos a que ejecutando los dones, nuestro carácter pueda ser medido, contrastado y visto a través de ti para seguir creciendo para la gloria de tu nombre. Hoy oro por todo este pueblo que se han despertado sus dones. Y pueda haber en la casa sabiduría, ciencia, revelación, lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, milagros. Que puedan haber en las casas, los hogares, Señor, en su diario caminar. Puedan experimentar a Dios de una manera tan personal y particular que podamos dejar de ver el Evangelio como una religión, sino como un reino donde existen hombres y mujeres que son y están y pertenecen al reino de Dios. Y que somos instrumentos en sus manos para traer la gloria y la honra de Dios a esta tierra. Bendice a tus hijos, los que están en situaciones, guíales, dale sabiduría, porque estas oportunidades de quiebre y de rompimientos nos dan a nosotros la oportunidad
de crecer, porque es difícil crecer en tiempos buenos, pero en los tiempos difíciles es donde podemos crecer. Ayuda a todos los que estamos en esta casa a seguir avanzando y creciendo para la gloria de tu nombre, pero sobre todo hoy, que todos los que están acá, todos los dones que tienen, sean despertados y activados y atentos para que cuando tu voz se manifieste, sean obedientes a ejecutarla. Te lo pedimos, Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. No por nuestra perfección, sino por la perfección del Cordero. Y no porque nosotros te buscamos ni te escogimos, sino porque tú nos escogiste primero a nosotros. Y por eso te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza.